Bueno, Ekin, bienvenido, muchas gracias. Bueno, yo quisiera comenzar con los inicios de su actuación cuando hiciste de Carlos. Es mejor ser rico que ser pobre. Sabemos que esa historia fue increíble porque lo que es la vida de la actriz, de la protagonista, separarse de esa vida burguesa y salir a explorar no solo su sexualidad, sino también experimentar el mundo a través de la aventura. No, también me gustaría o sea, preguntarte sobre cuál es la perspectiva que tú tienes acerca como del renacimiento de los hábitos de la sociedad. O sea, por ejemplo, que inunda a través de nuestra cotidianidad colombiana, a través del cine, lo que experimentó Julia con Carlos. ¿Cómo es la cotidianidad plasmada en el cine? ¿Y qué recuerdos te trae este filme? Mm, eh, a ver, bueno, está la historia de una mujer que mata a su marido. Esto fue en el 2001, yo más o menos ni me acuerdo mucho. Está aburrida de su vida que lleva. Mata a su marido y decide esconderse en un barrio popular, ¿no? Donde allí se enfrenta a una realidad que tal vez ella no había vivido, y aquí conoce a Carlos, que es un hombre que acaba de salir de la cárcel por una condena que cumplió por un crimen que él no cometió, sino que se hace meter preso por cubrirle la espalda a un amigo, y allí conoce a Silvia, creo que se llama el personaje que interpreta a Juanita Costa en ese momento, en Es mejor ser rico que pobre. Y pues digamos que se empieza a surgir una relación amorosa, pero ella al final se da cuenta que ese no es su mundo, y es como el choque de dos mundos, ¿no? El choque de dos costumbres, el choque de un rico con un pobre, ¿no? Sobre todo de dos costumbres, ¿no? No se trata de si es rico o es pobre, pero son sí dos personas que están acostumbradas totalmente a vivir de una manera diferente. Eso es muy importante, no solo eso porque sabemos que en el 99 iniciaron, pero en el 2001 fue que comenzó a dar el boom de toda esa historia y para mí me pareció, bueno, un gran impacto. También pasamos 2 años después, que es en el 2003, El Carro. El Carro, como sabemos, el famoso Asdrúbal, que como le llamaron en ese auto, en el coche de la familia. Yo sí, o sea, me gustó mucho porque, bueno, no solo de su rol como el vigilante y todo, sino también de toda esa convicción de la familia, los problemas que se abarcan. Pero me gustaría saber de qué, cuál sería esa temática importante en el que podamos ver a través de un concepto diferente en el cine de nuestra región. Pongo el ejemplo, en el filme del carro, obviamente la familia pasa por momentos vergonzosos cuando compran el carro, o sea, el carro está empavado. Entonces, ¿cómo sería esa situación en el cine para que distintas temáticas puedan ser diferentes a la región? Digamos que esas películas que se hacían en esa época, en el 2000, antes, eh, que son un poco, entre comillas, comerciales, eh, donde las temáticas generalmente son como muy costumbristas, ¿no? Entonces, el carro, y algunas películas que giraron ahí alrededor. Luego vienen los paseos, el paseo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y algunas otras películas que se hicieron alrededor de todo eso son como temáticas y filmografías muy costumbristas, ¿no? Obviamente había otro tipo de cine, un cine experimental en ese entonces. Bueno, ya se había hecho, por ejemplo, la estrategia del caracol que hizo Sergio Cabrera, Cóndores no entierran todos los días, que son otro estilo y otras temáticas y otra manera que se veía en ese entonces de ver el cine, mucho más interesante
por ejemplo, el carro, ¿no? Me extraña de una manera agradable el hecho que tú mencionas el carro cuando, bueno, digamos que yo dentro de esa película solo hice un extra, ¿no? Del vigilante. El tema era un tema costumbrista, ¿no? Un tema de cómo una pareja de chicos se sacan el carro para hacer una serie de pilaturas, ¿no? Que todos lo hicimos en nuestro momento de juventud. Como lo hacías tú a tu papá. Allá para allá iba, como yo lo hacía y como yo lo hice casi todos los fines de semana durante toda la década del 80. Yo recuerdo que tu papá tenía un carro antiguo, gigante, como de años 30, que el motor era envenenado, como decían, ¿no? Un Chevrolet, sí, un Chevrolet modelo 59. Pero que un día te encontraste con tu papá, que él estaba varado, y tú ibas en un carro robado de esos. Claro. Un carro de tu papá. Y él estaba varado en el Zulia. Yo iba para el Zulia, para el río, y me lo había robado. Sí. Y cambiamos de carro, obviamente. Me salvó el regaño que lo salvé a él de la varada. Pero bueno, esa es la historia más o menos de esa peli, ¿no? Del carro, ¿no? Para mí me pareció... Pero antes de eso, después de eso, vino, no sé si la tienes allí, que es El Rey, ¿no? Yo la tengo. Andrés está por hablarlo. Sí. No, Elkin, bueno, decidimos acá con John empezar como una forma así, como una línea temporal, para obviamente después llegar a Memoria. Y no solo Memoria, ¿no? También quiero hablar de la Casa en la Frontera y otros proyectos. Sí, El Rey, de hecho, yo recuerdo que la vi el año que salió. Bueno, aquí me delato un poco, tengo como ya mis 30. Y yo siempre, exacto, quiero preguntarte es cómo lograr... No, tráelo acá el video, lo quiero ver, estar al perrito. Bueno, no, Nicole. Es que yo siento que El Rey es una película que, a pesar de tratar del tema manido tal vez de las drogas, lo hace de una manera o sea, Antonio Bravo se fajó. Yo sé que fue prenominada a los Oscars, no alcanzó la nominación, pero fue prenominada. Siempre con un amigo, con un parcero, como decimos, hablamos de películas colombianas que nos gustan y siempre tenemos al Rey en el top. Quiero preguntarte, ¿cuál sientes que sea el elemento que logró que, bueno, esta película hecha en el Caliwood, que rompa un poco tal vez con lo manido siempre, estas historias se puede decir que El Rey incluso es como la especie del Padrino colombiano, es una película de mafia, pero bien contada, bien editada, bien dirigida, y obviamente tú hiciste el papel de camarada. No sé, que tú me respondas esto para mí es un honor, porque esa película yo la adoro. A pesar de que es una historia que habla del primer narcotraficante que hubo, no sé si en Cali o en el país, y cómo se empezó a mover todo este ambiente de la droga, es como de las primeras películas, creo yo, que son ambientadas en una época, que era la época de los 60, de los 70, ¿no? De los 70. Pero digamos que es una película donde convierte al protagonista, donde no se vuelve tan héroe, ¿no? Sino se habla de la historia de un narcotraficante como tal, sin volverlo un héroe. Yo creo que esto es como de los valores que tiene esta película, que vemos a este hombre como un ser normal, un hombre que se volvió narcotraficante por X o Y circunstancia, sin volverse un héroe. Elkin, ¿tú recuerdas un corto que hiciste, que yo recuerdo que era muy bien hecho, el color y todo, que era basado en una historia de Bukowski? De Charles Bukowski, sí. ¿Cómo se llamaba esa historia?
No, no recuerdo la historia. No Estaba muy recuerdo, bien no. hecho y toda la parte artística era muy bien, era como en un bar, ¿no? Sí, era en un bar muy bonito, pero Muy bonito. yo de vainas me acuerdo que acabo de hacer memoria. O sea, ellos me, Es verdad que no me acuerdo de nada. Andrés y John me están hablando pucha, de hace ¿qué? ¿20 años? Sí, Sí, es que hace 20 años. El Rey su, fue en el su, 2001. Yo de vainas me acuerdo, ¿no? Pero o sea, yo recuerdo. su maestro de actuación, que es Pavel Novisky, se burla mucho de él porque nunca se acuerda de nada. ¿Cómo es, Elkin, cómo es el diálogo este de cualquier vaina de Don Juan? ¿Mm? Nunca se recuerda. Hicimos Don Juan. Pero así es, así, Es así es. verdad, nunca se acuerda después. Queda limpio. Que por otra parte se puede ver como algo muy positivo porque queda listo para otro personaje completamente distinto. No, Queda para nuevecito. otra cinta Pichapón, que de hecho, bueno, antes de llegar a la pregunta de memoria, que yo sé que John tiene unas, lo que debo decir es que menos mal yo ya había visto otra cinta del director, por eso asimilé muy bien, muy bien, pues, este tipo de narrativa que dista muchísimo del cine que se ha hecho acá pues, en Latinoamérica, y lo bueno y lo bello es que se convierte en una película que es colombiana, que eso es lo que me fascina, pero bueno, eso ya para después continuar, porque sé que John tiene, creo que una pregunta más ya de lo retro, y ya después vamos a lo reciente, ya no te hacemos hacer ese ejercicio de la retrospectiva. Bueno, para mí una película que me pareció totalmente increíble fue La Lectora. La Lectora, sabemos que su famosa frase fue, a ver, dígame cómo se dice hasta nunca en alemán. Esa frase me marcó muchísimo. Recuerdo mucho que es importante no solo recordar sobre el oficio del traductor, pero también se centra en una similitud que es el Revenge Strategy, que es la famosa frase, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Pero mi pregunta concreta es, ¿cómo usted describe la evolución de la venganza a través del cine? Y también cómo describes el oficio del traductor en el cine. La evolución de la venganza en el cine. No sé qué responder al respecto. O sea, Mientras tanto, les cuento que yo conocí en Barcelona a Sergio Álvarez, que creo que es el autor de la novela. Y era un muchacho que llegó allá a Barcelona con un montón de chinos, hijos, y tenía por fuerza que irle bien, porque tenía que mantener a toda esa tropa y lo desde, logró. desde mi punto de vista, porque esta película, La Lectora, primero hicieron una serie televisiva. Yo acababa de leer el libro eh, cuando de repente aparecen en televisión que van a hacer la serie, y obviamente yo estaba fascinado con el personaje de, ¿cómo se llama? El taxista, el protagonista, ¿no? Entonces me llamaron a hacer casting para ese personaje. Y yo Richard, hice, ¿cómo? de Richard. De Richard. Obviamente hice el casting. Pero en ese entonces el casting se lo ganó Fabio Rubiano. Creo que fue el que hizo el personaje de Richard en la serie de televisión. Y yo me quedé como con la espinita de ese personaje. Cuando Ricardo Gabrieli, años después, decide hacer la película y me llama a hacer casting, pero me dice y me recalca que no, o sea, que voy a hacer casting para el personaje que hice, el cual hizo Fabio Rubiano también casting, y yo se lo gané.
Entonces la venganza mía trasciende en el buen trabajo que hice allí en la película, ¿no? Para mí, no sé. Eso es una Bueno, hermosa esa respuesta respuesta. vale oro. No, para mí vale oro, la verdad me respondiste todo. Y bueno, habremos ya debate entre Juan y Andrés sobre memoria. Primero, quiero felicitarlo. Esta foto es histórica, así que por mí, toda mi admiración siempre hacia usted. Bueno, muchachos, les dejo memoria. No, claro, como más que todo, más admirador pues del buen cine. Más que hacerte una pregunta, porque es una película que no se puede, para mí no se puede definir en palabras. O sea, pues más que pregunta, quiero que Juan me dé el permiso. Juan, pues aquí con el permiso de Elkin, el permiso tuyo. Hay una historia muy bella, ¿no? ¿Cierto? Sobre, pues si me la puedes, me la permites contar, si no se edita, sobre cómo Elkin llegó al papel de Hernán, ¿cierto? Porque siempre, yo desde que me enteré que Apichapón, yo venía justo a verme Cementerio de Esplendor, y sé que debo ver esto, el tío Boone, y sé que debo ver obviamente Tropical Malady, que fue la que inició todo con Tilda. Y yo me entero que, bueno, viene a Colombia a Pichapón a dirigir. Y yo, uy, interesante, viene Tilda, buenísimo. Yo me acuerdo, y Juan se acuerda muy bien, que cuando el día ese que ganó el premio del jurado en Cannes, yo le escribí emocionadísimo. Yo estaba en la casa de Elkin en Santa Marta. Exacto, y yo te escribí, yo dije, yo Juan, puta, perdón, premio del jurado en Cannes, porque yo estaba así súper pendiente. Juan me explicó y después se dio pues digamos, la pugna para lograr acá su aparición, que por eso te agradezco. Pues Juan, si Elkin y tú nos pueden traer esa historia, créame que eso hablaría muchísimo más de lo que se intenta hablar de esta película, que para mí merecidísimo ese premio del jurado. No quiero hablar de, porque pues, yo en los Oscars no creo mucho, no alcanzó a entrar a la carrera de los Oscars, o sea, sí entró a la carrera, pero no entró a los últimos ahorita. Pero yo creo que esa película, el premio del jurado de Cannes, le hace así, y que estuviera en el Cahiers du Cinema, le hace así, de mi parte. Porque ya decidieron sí, los 5 cupos. No, están en los 10 cupos, solo entró México y Panamá. Entró Prejudice for the Darknet, creo que se llama, se me da el nombre en español. Entró una película panameña donde está. ¿Colombia no entró? No, te tengo no esa noticia. No, pero está en el Cahiers du Cinema. Ahí qué pena darte esa noticia, pero pues, no entró ni Titanic, por eso te digo todo. Titanic ni siquiera entró. Pero sí, qué pena ser portador acá de malas noticias, pero de mi parte, lo que te pregunto algo, se va porque créame que, sin hacer spoilers, esa escena, o sea, esta, y la que viene posterior en la casa, esa conexión que tuviste con Tilda, pero bueno, en serio, me conmovió. Pero bueno, Juan, si yo creo que hay películas que cambian la manera de hacer los guiones y de asumir el cine, y al principio parecen extrañas, y luego esa extrañeza se convierte en comida de todo el mundo, y todo el mundo entra en otro escalón, ¿no? Yo tengo en mente, por ejemplo, 8:30, cuando 8:30 fue puesta al público, la gente no le pareció rarísima, y pues hoy es una obra maestra, y es como un referente para los otros directores, para los otros guionistas, para hacer cine. Y yo creo que estoy convencido de que este es el caso de Memoria. Y creo que el acierto del personaje que hace Elkin tiene mucho que ver con el casting. Y cuando me lo contaba Elkin, yo dije, pues claro, y luego cuando vi la película dije, pues claro, era un personaje hecho para alguien como este hombre. Pero entonces él va a contar lo que le preguntaron y todo eso en el casting, y cómo fue. Con respecto a la película, a la llegada de Memoria, a la llegada mía a la película, todo parte de un casting que hicieron en el 2018, en diciembre del 2018.
me llaman a hacer casting, como llamaron a un montón de actores desde Sudamérica, argentinos, mexicanos, chilenos, brasileros, incluso norteamericanos como latinos nacidos en Norteamérica, y aquí colombianos y venezolanos. Y poco a poco pues se fue reduciendo el espectro y fuimos quedando pocos hasta el final. Pues gracias a Dios y la suerte, pues me tocó a mí ser el compañero de Tilda Swinton en esta película maravillosa que retrata de una manera muy artística nuestra idiosincrasia y nuestra Colombia a través de una historia muy sencilla que es Memoria, ¿no? Que es una mujer extranjera que escucha un ruido y ese ruido la atormenta y se encuentra con un hombre que al parecer es como una especie de gurú o sabio que le ayuda a resolver este tormento que la molesta durante su vida. Es una historia muy colombiana porque Apichapong escribió esta historia en una travesía que hizo desde Cartagena hasta Pijao, conociendo nuestro país. Y en cada estación y en cada parada que hacía, pues él se reunía con gente y le contaban historias, y en base a todas esas historias hizo Memoria o escribió Memoria. Además ya venían hablando con Tilda desde hacía mucho tiempo sobre este ruido, porque este ruido que lo atormenta es a él, ¿no? A Pichampón. Es algo que él viene sufriendo desde hace mucho tiempo y lo quiso un poco metaforizar, si se puede llamar de esa manera, aquí en nuestro país, y lo metaforizó de una manera muy bella. Y bueno, tú ya viste la película y ahí está el resultado de Memoria. Elkin, perdona, pero hay algo específico en el casting. ¿Me escuchas? Sí. Mira, hay algo específico en el casting por el cual pienso que fuiste elegido. Y lo específico es que te preguntaron como qué hacías tú en tal momento de tu vida. Es cuando yo, el primer casting que hice fue como contar mi historia de mi vida, y dentro de esa narración de mi vida, yo conté un episodio en cuando tenía yo entre 21 y 23 años, 24 años, que no hacía absolutamente nada en la vida, sino me la pasaba mirando para el cielo en la esquina de mi casa. Y eso fue lo que realmente le llamó la atención a Pichampong, ese episodio de mi vida, ¿no? Me parece muy, muy interesante que este personaje, que es como un hombre de un viajante sideral, ¿no? Es Esto es medio spoiler, pero sí. Que tiene la memoria del mundo, sea un señor que está ahí cortando el pescado, ¿no? Junto a un río. Que eso engarza perfectamente con toda la tradición del mago, que es el mago que está representado incluso en Jesús, ¿no? Son, el Santo Grial, ¿no? El Santo Grial, por ejemplo, en la película de este Monty Python, ¿cómo se llama? De Monty Python, de Holy Grail, sí, esto. Sí, el Rey Pescador, ¿no? Sí, Terry Gilliam. Terry Gilliam. Esto es un mendigo en Nueva York, ¿no? El que tiene el secreto es un mendigo en Nueva York. El salvador del mundo nace en un pesebre y es un dato en común del mago, ¿no? Y este personaje lo encarna, es que el personaje que hace Elkin. Aquí es muy bacano lo que hablas de Jesús, porque yo asumí que Memoria era la visión, se puede decir,
católico cristiana o más acá, más occidental, de lo que él había hecho con el budismo. Yo sé que Apichatpong es budista, y obviamente Cementerio de Esplendor y el tío Boon, que lo poco que vi, tiene una simbología que obviamente si uno no conoce ciertos conceptos del budismo, uno se queda... Y a mí lo que me fascina es que mientras el cementerio trata más de los sueños, esto es de los ruidos. No sabía el dato del ruido de Apichatpong y me parece que es una manera bellísima de espiar los demonios. O sea, a mí antes, ¿cómo? Porque yo sé muy bien de tu formación natural, o sea, en teatro, por ejemplo. De hecho, me acuerdo muy bien una vez que presentaste una obra acá y yo tenía una amiga que estaba emocionadísima. Ay, quiero ver la obra de Elkin. A mí no se me olvida ese recuerdo, eso fue hace 10 años. Sí, ¿cómo trajiste, digamos, eso aprendido en el teatro a esta película? ¿En qué sentido? Yo hablaba, pues cuando me reuní con Juan para ver el cumpleaños de Carla en la casa de Efraín, yo hablaba mucho y pues se sabe muy bien lo de la barrera del idioma, ¿no? Pues yo no sé si Apichatpong creo que sí habla inglés, pero pues obviamente era un casting así multicultural, no sé lo del español. ¿Cómo se logró hacer, que me imagino son tomas de 10, 15 minutos? ¿Cómo se logró esto? La compenetración, no sé. Cuéntame, porque yo sí quiero saber esto ahí como un cierre de oro. Bueno, eso es base al trabajo, el trabajo que cada uno hicimos en un comienzo por aparte. Yo realmente pues no hago ningún personaje, yo lo único que hago es prestar mi alma limpia a una situación y dejar que mi alma limpia se junte con la alma limpia de Tilda Swinton y vayan caminando por ese sendero de lo que está pasando en ese momento en la historia. Y eso fue lo que pasó. No fue la fusión de dos almas que estaban al servicio de una historia, de dos almas sin ninguna pretensión, de dos almas sin ningún afán de demostrar que yo soy más actor o actriz que tú o que ti o que ta, sino ahí con las palmas abiertas a la espera de una pregunta y una respuesta. ¿Me explico? Y eso es lo que pasa allí. La única dificultad para Tilda era que ella no habla español. Entonces le tocó aprenderse los textos en español y darles la intención necesaria en el español. Pero eso fue una dificultad de 8 días. Esta mujer es tan maravillosamente actriz y la rigurosidad en el trabajo de ella es impresionante. Entonces, es tremenda. Tilda sí, chapó para quitarse el sombrero. De resto, solamente era a dónde va la cámara y ya hacer, ¿no? Sin ninguna pretensión, sino de una manera muy limpia, muy en camaradería, tratando de entender la escena, tratando de entender de qué va la escena, qué quiere el director. No significa que ninguno de los tres llegamos sabiendo cómo era. El único que debería haber llegado sabiendo era Apichatpong, pero ni siquiera Apichatpong tampoco sabía. ¿Entiendes? Pero él sí sabía todo, ¿no? Como el director meticuloso, pulcro y riguroso que es. Simplemente es como un sello que tiene Api, un sello en cada una de sus películas. Hacia el final algo aparece. Algo aparece. Lo que sí puedo decir es que ese final me dejó igual que cuando vi Cementerio de Esplendor, cuando la viejita se queda mirando así al hospital que creo que están construyendo. Yo me quedé así. Sí. Yo me quedé. Y ¿sabe qué? A mí más de esta, que aquí sí voy a poner la balanza, lo que más me gustó de esta, yo sé, siendo un cine complejísimo, pues es una narrativa que solo tiene los tailandeses, aunque tuvimos acá la suerte de tener en el canal a un director de Laos, ¿cierto? J.J. Stone, sorry. J.J. Stone. Y estábamos hablando de las narrativas que amamos países. A mí lo que me fascina en memoria es que esta sí me logró conectar muchísimo. De hecho, me dio muchísimo miedo por la cuestión de la dirección de sonido. Me conectó muchísimo. Que uno diría, uy, es una película con planos largos, pero
la cuestión de los sonidos me tenía tan conectado que yo nunca perdí, pues que digamos, sí, nunca perdí el hilo. Me quedé, obviamente. Nunca se cansó. Nunca me cansé. Y claro, yo cuando veo, Y yo cuando veo esa escena, o sea, la conversación y lo de la montaña, yo qué, literal. Creo que son esos principios del budismo, hoy Ajá. convergen con la ciencia, ¿no? Con toda esa vaina de la vibración, y es esa idea que cada día es más potente en la ciencia, que es una idea de unidad, ¿no? Total, ¿no? Esto que cuando un astronauta sale al espacio y mira la Tierra, no ve fronteras, no ve, es una sola cosa, Una unidad. ¿no? Y creo que la memoria también es una sola cosa, ¿no? Y, es la memoria del mundo, de la memoria que está inscrita en nosotros, y eso, de eso habla esa película, ¿no? Y yo creo que el sonido es más bueno, eso está demostrado, ¿no? Nos alcanza más potentemente como símbolo a nuestra cognición que cualquier otra, que la vista o que el olfato o que el gusto. ¿No? El sonido está por la Biblia. Tu mejor escena, tu escena favorita de la película. A mi escena favorita, para responder, y que primera vez que alguien me pregunta algo acá, me siento bien porque generalmente le preguntan a John, escena que me encantó. A ver, es que estoy partiendo la película. De hecho, me gustó mucho. Para escoger una. Por ejemplo, una que sí me hizo reír pero más por la idiosincrasia. Me hizo reír muchísimo la escena cuando Tilda va hacia donde la doctora, allá creo pues técnicamente es en Huasca, y que de un momento a otro la doctora le hizo unas frases bellísimas sobre lo de que no consuma estas pastillas porque va a perder la capacidad de ver, y después le habla de Jesús, y yo dije, eso es tan colombiano, o sea, esa poesía mezclada también obviamente con la religión y todo, que yo estallé en risa, pero era más por lo autóctono también. Yo dije, este tipo viene de un país distante que no tiene nada que ver con Colombia, y logró hablar más de Colombia en una escena que eso, esa escena es tan colombiana. Otra escena que me mató, es que es tan desgastante emocionalmente, o sea, porque, y eso me parece magistral, que en la película él casi no maneja, él siempre maneja planos generales y de repente rompe con ese primer plano de Tilda así completamente, pues con esa experiencia que tuvo, destrozada, aparte que el rostro de esa mujer. Eso y lo que viene después, la escena del spoiler que no puede hacer John, me impactó muchísimo. Y no, la dirección de sonido, de hecho, dime, tu escena favorita. Para mí la escena magistral que hay en la película es el concierto de alarmas que hay. Sí, eso te iba a decir eso, en el parqueadero. Y más, quiero decir algo. Dilo, Juan, y yo te digo algo. Los que hemos vivido en la Candelaria, en Bogotá, que hay esa cosa urbana, que son las paredes, se nota que ahí había un edificio, y entonces en las paredes ves todas las huellas de que había un edificio de pisos, ¿no? de apartamentos, y que ahora es un parqueadero. Y al fondo hay una arquitectura moderna. Y están ahí esos carros ahí a una hora nocturna en silencio, y de pronto una contagia al otro, y eso es una maravilla, y que probablemente por intuición la cogió a Pichapong, pero es una cosa contemporánea, es una cosa que hemos vivido, que hemos visto, y que a mí me tocó muchísimo eso. Ahora, hay la escena del muerto, del Elkin dormido. Me parece una cosa increíble, muy buena. Elkin, me asustaste con tu rostro ahí. Yo dije, aparte que los planos son largos, que uno a veces decía, venga, o es que se paró aquel día, o la película, o es que siguió, y yo me quedo, o sea, literal, yo dije, bueno, pero ¿qué pasó acá con Hernán? Se murió, se fue a otra dimensión. Aparte que habla de un tema, se puede hablar de dimensiones con una imagen del rostro de una persona durmiendo, o sea, no tuvo que mostrar, no sé, aunque bueno, la escena, los efectos me mató. Quiero decir algo acá, una afrenta contra la academia. O sea, aparte de que listo, Memoria no entró
a las finalistas, ¿cómo es posible que el sonido de la película no haya sido prenominado al Oscar? De por Dios, o sea, el sonido de esa película, bellísimo. o sea, listo, no tendremos... Hay un elemento que a mí me parece que se hablará de eso después, pero que es que son planos quietos, ¿no? O sea, la cámara casi siempre está fija, pero la información que hay de sonido es gigantesca, no para, ¿no? Es muchísima información y entra todo por la oreja. Siempre, en constante movimiento. Te tengo un dato, Elkin. Hay una página, listo, no será el que su cinema, pero hay una página llamada Rate Your Music, que es una página donde la gente, todo el mundo califica películas. Está en tercer lugar de mejor película del año 2021. Tercer lugar. Creo que las que lo superan son esta de Drive My Car, la de Ryusuke, la japonesa, que esa yo creo que es la que ya va pues directo al Oscar. Y una llamada Summer of Soul, que es un documental. De resto, Memoria está como tercer lugar y no le sorprenda que por como es la gente la gente de todo el mundo la que está reseñando, el público, bueno, esa película llega a primer lugar. No se ha visto en todo el mundo, ¿no? Creo que por estos días empezaba a verse en Estados Unidos, por esta semana. Bueno, ya que los tenemos acá y ya que hay más tiempo, bueno, Juanito y Elkin, yo tuve la suerte de ver esto, no en el museo, pero tuve la suerte de ver La Casa en la Frontera. Sé que esto ya es, y aquí Elkin se nos acerca a algo que incluso también ha hecho Tilda, ¿no? Que ya son las instalaciones, o sea, el arte de la actuación, pero ya no llevado a las pantallas de cine, sino a los museos. Pues aquí tengo al autor de la obra y tengo a los dos artífices de esta obra, que yo, por cierto, te invito a que veas ese video. Es una belleza de texto. Y también estamos entre escritores, ¿no? Porque pues Juan y yo nos conocíamos antes en encuentros de literatura. Pues háblenos, autores, coautores de La Casa en la Frontera, ¿cómo fue y qué se viene con eso? A ver. Pues lo primero es que somos gente de frontera, ¿no? Es nuestra hecho diferencial con respecto a cualquier habitante del planeta que nos esté escuchando, a menos de que también sea de otra frontera, ¿no? Que sea el de la nave de la película Memoria. Sí. Y pues desde hace muchos años, esa historia fue presentada en un congreso iberoamericano de fronteras en el año 92, o sea, casi en el Pleistoceno, ¿no? Y fue hecha porque Miguel Ángel Flores, que es hijo de Cicerón Flores, me invitó a participar. Y yo estaba por vacaciones, pero ya vivía en Barcelona, y yo había estado en Barcelona hace unos años y había visto, cuando eso no existía la Comunidad Europea, pero había visto que había una comunidad económica regional entre el sur de Francia, el Languedoc y Cataluña, ¿no? En el Pirineo. Y Pascual Maragall, que era el alcalde de Barcelona de la época de las Olimpiadas, estaba muy entusiasmado con todo esto. Ellos hablaban de unirse, o sea, era una cosa de geopolítica muy interesante y de frontera. Y yo cuando vine y me invitó este hombre, Miguel, a participar en eso, yo de inmediato pensé en eso. Y hicimos una ponencia, yo la hice, ayudado por él, porque pues yo necesitaba datos y todas estas cosas, y la presentamos con mucho éxito, pero pues era una cosa pequeñita, era una cosa que se hacía entre Cúcuta, Maracaibo y San Cristóbal, creo que era. Y bueno, después de esto pasó mucho tiempo, eso estuvo guardado, incluso para yo recuperar esa ponencia, mi hermano había guardado el original, pero eso era al principio del computador, para el computador doméstico. Entonces eran unas hojas amarillas y todo, bueno, la volvimos a pasar, eso ya estoy hablando del 2015 o 2016, y la presenté en otro congreso de esto, representando a Uniminuto, a la Universidad Minuto de Dios. Como produjo también un efecto, entonces lo convertimos en libro.
Y ahí pasó lo presentamos como una performance académica, ¿no? Que era una novedad, y la idea era que cómo el arte sirve muy bien para explicar conceptos complejos, ¿no? Entonces es una casa que es invadida por el trazado de una frontera y la vida de la familia se trastorna, ¿no? Y empiezan a ocurrir un montón de vainas absurdas que llevan al desarraigamiento, a que en determinado momento el personaje decide hacer la casa en otro sitio y fundar otra familia, lo que sea. Lo más interesante de la cosa era que cuando yo estaba montando eso, que era para la otra semana o algo, yo estaba en Bogotá y siempre nos reunimos con Elkin a hacer fotosíntesis, decimos nosotros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Sentarse en un parque a hablar paja al sol, recibir un poquito de solecito. Y, y, y nos encontramos, el parque enfrente de su casa, y yo ya venía con la cosa que tenía que decirle que quería que él lo hiciera, ¿no? Hiciera el monólogo, pero no se lo sabía. En todo caso, tenía que ser ese día o nunca. Bueno, o nunca por ese momento. Entonces él se quedó mirándome, pero usted sí tiene huevo, ¿no? Y, nos fuimos a comer a la casa de él, y él pensaba. Cuando terminamos de comer, movió la mesa, trajimos todo, la lámpara que hay ahí es la misma, es la lámpara de la mesa, es la lámpara que se ve porque todo fue ahí resuelto sobre el momento, porque quedó como si fuese como, como una confesión en una comisaría, una vaina así, ¿no? Como, esta es mi versión, ¿no? ¿No? Yo estaba en mi casa comiendo cuando llegaron los señores encargados de trazar la frontera. Pero lo más poderoso y que demuestra la capacidad tan increíble de Elkin como actor, no lo digo como amigo, que también tiene su poder, es, es que él no se sabía el texto y además no sabía de qué iba, ¿no? Entonces, él siempre cuando se aprende los textos, por ejemplo, en la bicicleta, de una bicicleta estática, una bicicleta que le pone unos rodillos, pero delante, cuando se tiene que aprender una vaina, pone un atril, y en ese atril está el texto, y empieza a pedalear y a gritar los textos. Pues más o menos ese fue el método que empleamos, pero voy a dejar a alguien que lo cuente su versión. No, entonces termine de contar. Bueno, la vaina es que pusimos la cámara, él tenía ahí tenía todo, yo lo único que tenía era la cámara, él tenía un buen micrófono, tenía un trípode, tenía todo. Entonces pusimos la cámara de manera que no se viera el atril con los textos. Así que él iba leyendo y bueno, espera, para. Yo leía párrafo por párrafo. Y empezaba y lo echaba y ya tal, y íbamos haciendo la escaleta, la vaina, todo sobre la marcha. Realmente no había preparado nada, no había escrito nada, solo pues estaba el texto, pero teníamos que ahí ir apuntando, ir para luego para poder editar. Pero a mí me parece una maravilla. Incluso hay unas tomas que no se usaron porque eran cagadas, algunas están en YouTube que son buenísimas, porque llamó Pavel, por ejemplo, en un momento. Dice que va a agarrar la bota al contrabandista que pasa por encima de su cama y de pronto suena el teléfono. Entonces él dice, hijo de puta, ese debe ser Pavel, ¿no? Es buenísimo. Están por ahí. ¿Yo por qué no he visto eso, Juan? Juan, por favor, por todos. Mándamelo. Mire, Juan, hagamos algo. Mándame eso a mí y a Elkin y John te pasa la entrevista a Rocco. Claro, claro. Pues si quieres se los paso ya. Hágale, por favor. Ya está quedó. ¿Qué tal es, Juan, no? Yo siempre bueno, mientras pensé, tanto, Elkin, cuando cuenta tu versión del asunto.
No, mi versión es esa, pero yo siempre le decía a Juan, Juan, este cuento es maravilloso para hacer un guión para un cortico, para hacer un corto, porque es maravilloso. Lo podemos... entonces yo trataba de convencerlo, era que lo hiciéramos para un corto. Él me dice, no, es que yo lo necesito para ya. Y yo, no, hagamos un guión para un corto. No, es que lo necesito ya. Bueno, y ahí fue donde sucedió todo lo que pasó, todo lo que contó. Lo hicimos, quedó, él lo editó y quedó así como... Lo editó Juan Carrillo, que es de Cúcuta. Claro. Juanito Bueno, Carrillo. Él es vecino mío, de hecho. Él vive acá en Ah, Carolina. bueno, yo soy amigo de ese hombre y siempre ha estado ahí muy disponible para hacer cosas y a mí me encanta trabajar con él. Sí, él es- Lo importante de esto es que avanzamos con la idea de hacer el corto y hemos empezado a hacer la adaptación del corto para un guión, para un cortico, que la idea es el próximo año a realizarlo y obviamente realizarlo allá en Cúcuta. Nos avisas. Bueno, yo pienso que hacia marzo o abril estar rodando La casa en la frontera allá en Cúcuta. Por ahora ya estamos trabajando en el guión. Estamos trabajando en el guión, llevamos 18 escenas. Sí, casi Pienso que todas hace las ha falta. trabajado Elkin, realmente. Nosotros estábamos. Pues con el permiso acá, ¿no? De que aparte que le trajeron John a lo que a usted más le gusta el programa, ¿no? Exclusivas. Con el permiso acá de los creadores, si nos podemos asomar así, se hacerles así, nos avisan. Es que estamos acá en la ciudad, No, seguramente Datazo. que habrá que hacer y seguramente que contaremos con ustedes, eso seguro. Y porque yo creo que todas estas cosas funcionan es por el entusiasmo que uno le ponga, ¿no? Y pues ustedes de hecho aman el cine y aman todas estas vainas, entonces buenísimo y somos de frontera, ¿cómo no vamos a trabajar juntos? Y es más, quiero recalcar algo, que de hecho yo sí le dije, y eso se lo dije a Juan y a John, eso, listo, se habla de la retrospectiva, se habla de memoria, pero yo sí quería cerrar, yo siempre me pongo la camiseta, quería cerrar con la Casa de Frontera porque siento, o sea, yo quería cerrar con lo local, con un producto que se está haciendo acá, aparte que bueno, yo ya tuve la suerte, pues con Juan ya me vi esto, el cumpleaños de Carla. Acá Buenísimo. tengo que mostrarlo, el afiche de la película que hizo acá mi colega John, esta Operación Agramón, que técnicamente con el cumpleaños de Carla son las 2 largometrajes que se han hecho en Cúcuta hasta el momento, ¿no? Porque yo sé que obviamente está lo del Último Aliento, pero eso es una coproducción. Esto sé también muy bien lo que se está haciendo ahora, lo que está haciendo Rigoberto y todo. Y pues, mano, como quien dice, esto yo siempre lo recalco, y yo así como cinéfilo, o sea, eso se lo dije yo a Juan, es un cucuteño que está allá en Cannes y es un cucuteño que está rompiéndola Sí. pues en los sitiales ya del cine de autor, que ese es el cine que más trasciende. Pues no sé, John, yo estoy extasiado como dueño del canal, yo no sé, él me está diciendo, Andrés, mil gracias. Claro, Pero no. o sea, primero, Pero sí, como dirían en cualquier cuteño, es cualquier tochadita tener, pues contar con Elkin. por supuesto que sí. O sea, Elkin para nosotros, y lo digo de sinceridad, y quien diga, y sí, porque está en la entrevista, no, lo digo de sinceridad. Si nos hemos entrometido en su carrera, es porque amamos lo que hace. O sea, no te felicitamos no solo por memoria, como dicen de la casa, de la frontera. Yo he visto de pronto algunos filmes que quizás de pronto tú te acuerdes, Shakespeare, el gordo calvo y bajito, o sea, porque son grandes temas que, o sea, verdad, son difíciles de encontrar, eso sí, pero uno los goza porque los goza y yo te quiero dar las gracias. No solo Bueno, con mirar y a Cúcuta. sin contar la extensísima obra teatral, ¿no? Que es Molière, Shakespeare, Gombrowicz, Stoker, Márquez. mejor dicho, lo que quieran. Y
no sé cuántos festivales iberoamericanos en Japón, en España. Yo alguna vez estuvieron de huéspedes en mi casa, ¿no? Eh, Algún festival en No, Barcelona. según, Lo que sí nos tienen que ayudar en un futuro no muy lejano es a conseguir recursos para hacer este corto allá, ¿no? Andrés, Dime, te he puesto en tu WhatsApp el enlace que dura como 30 segundos de la toma falsa de Elkin grabando esta vaina. listo, Grabando. no, yo sé la casa de la mortal, yo se la paso a John. la Claro, podemos Elkin, pues poner de en hecho, edición, ¿no? la podemos poner en la edición, de hecho, en la edición de esta entrevista cuando se suba, Juan. Como, sí, Muy El, bien. el dueño es Juan, el dueño Juan, del Juan, sí. material. Juan, ¿qué dices? Juan, señor, Por favor. podemos usar este Claro, material cuando se, listo. Listo. claro, Lo haré lo más claro. pronto posible porque Mándemelo a mí, Juan, mándemelo a mí. ¿Qué tal ese Juan? No, la cagada, Sí. nunca se lo envió a Elkin. No, ¿qué tal? No, pero sabes que Elkin y yo hablamos todos los días y todos los días nos queda un montón de vainas por decir. Y ay, hijo de puta, se me olvidó. Pues Elkin, aquí haremos lo que siempre hacemos con el canal, que se han logrado cosas muy bacanas, o sea, en este proyecto que obviamente pequeño, sin ánimo de lucro, que ha crecido poco a poco en lo que lleva, bueno, ahí te lo dirá John. Se han logrado, por ejemplo, de hecho sí, hacer campañas o pre-lanzamiento de lanzamiento de proyectos, o sea, donde pues se busca obviamente contribuir para que lleguen fondos. Pues John, a moverlo, ahí ya a mover esta entrevista como loco, sea, como te digo, como te has venido dando cuenta, Elkin, pues afortunadamente en este canal ha pasado, de hecho yo estaba hablando con Juan, ha pasado gente, desde autores debutantes, hasta pues gente, por ejemplo, que te pongo en ese mismo calibre a ti, como Norbert Weiser, que de hecho hablamos, imagínate, pues yo en la como lista estaba él ahí mostrándome las fotos de cuando grabó la lista de Schindler y yo, bueno, de hecho estuvo Stephen Tobolowsky acá también, son las entrevistas que se viene ahorita. Me fascina que hables de teatro porque créeme que cuando hemos hablado con actores que han pasado por las tablas, créeme que le brillan los ojos cuando habla del teatro. Y Juan, gracias por traer a colación la parte teatral, porque en general pocas veces hay esos espacios. Acá pues no sé, yo ya lo dejo ahí con John, porque John, no sé qué tú quieres decir para el cierre, yo estoy Yo lo agradecido, único que le, extasiado. yo lo único que le tengo que decir a quien es, gracias, cuando Andrés me dijo que iba yo a entrevistar junto con Andrés, yo le dije a mi mamá y a mi hermana, mamá, voy a entrevistar a quien día. ¿Qué? Sí, voy a entrevistar a quien día. Dijo, cuando termine la foto me la muestra. Y yo, "Guau". Y yo, no, por supuesto. Y yo disfruté todo y no, por mí yo te doy un aplauso. Por mí que sí, porque la verdad te lo mereces. Bravo. Y con respeto. Muchas gracias. Y no, muchas gracias Aikin, por esta oportunidad. Bueno, algunas No, palabras que tenga que decir. Un saludo a las personas pues, que ven el canal, algún anuncio, algún proyecto que se viene, estar pendiente y obviamente ahorita una foto pues para promoción de Si redes quieres sociales. soltar una lagrimilla. Sí, una lagrimilla o no, a ti, John y Andrés, pues muchas gracias por esta entrevista. Con Juan hemos hablado mucho, desde hacía mucho tiempo que tenemos que hacer cosas en Cúcuta, cosas para Cúcuta, cosas culturales, cosas donde nos reflejemos nuestra idiosincrasia, donde reflejemos nuestra cultura, nuestra tochada, pero desde un macro, ¿no? Que no se nos convierta en una, como yo hablaba ahorita, en algo costumbrista. No, sino Cúcuta tiene muchas historias y tiene mucha temática y muchas personalidades muy particulares de las cuales hay mucho material donde nos podemos agarrar para contar muchas historias y mostrar una ciudad no solo a Colombia, sino al mundo, ¿no? Una problemática y unas líneas argumentales muy buenas. Eso lo veníamos hablando desde hace mucho tiempo y creo que ya por fin vamos a cumplir ese sueño
ya medio lo cumplimos con este primer paso de la casa en la frontera. Pero hay más. Que ya está hecho y ya está rodando por ahí esta versión, pero ahora la versión ya más cinematográfica, más contada como una historia a través de un corto. Y pienso que vienen otras cosas a futuro, que esas otras no quiero como adelantar hasta que no sea un poco más sólido. Puedo adelantar La Casa en la Frontera porque ya es un hecho, ya es más sólido y obviamente Cúcuta es una ciudad fronteriza y queremos hablar de Cúcuta y de la problemática que tenemos como frontera. Y lo vamos a hacer en Cúcuta. Juan Carlos y yo. John, antes de la foto, de hecho, quiero recalcar algo que yo amo este canal, porque pues, yo siempre estoy agradecido con John. John fue el que me llamó a mí, ya cuando, digamos, ya lleva varios episodios, cuando le ha dado espacio a personas de Cúcuta. De hecho, ya se ha hablado con actrices de teatro, bueno, incluso con esta chica que está en la industria del cine para adultos, que es una mujer increíble, Verónica, con Darwin Reina, no sé si lo sabía, es un director cucuteño que está por allá en Barcelona. Esto, muy pocas personas saben de él. No, John, ya yo creo que en la foto, pero yo estoy emocionadísimo. Véame la cara de emoción y la verdad es que gracias, no solo por representar Cúcuta, sino también todo. La foto. Iba a decir Save it one moment, ¿no? Que siempre que entrevistamos a los estadounidenses decimos Save it one moment. Excelente foto, maravillosa foto. No, Juan, muchas gracias, en serio. Qué pena ahí la molestadera. Elkin, mil gracias. Por favor. Qué pena ahí los momentos incómodos, pero... Espero que el espacio les haya gustado a Juan, a Elkin, o sea... Siempre bienvenidos. Yo he visto episodios, me gustan. ¿Cuáles has visto? Dilos ahí antes de cerrar. He visto varios. ¿A ti te gustó el de Norbert? El de Norbert Weiser, yo me acuerdo que yo te lo mostré. No, pues... No, yo ya puedo decir, yo como cinéfilo, más que porque yo hablo es de las obras, ya puedo decir que hablé con gente de La Lista de Schindler, ya puedo decir que hablé con gente de Mississippi Burning y de Memoria. Ya lo puedo decir, por ejemplo, no, pero ahí han aparecido secundarios que son celebridades. Sí, no, de hecho, mire, Elkin, después esto, pues Juan te pasa el link, es una locura porque en ese canal, a mí me fascina porque están, como no tiene nada que ganar, no tiene nada que perder, ¿no? En el sentido de que ha habido gente del cine B, que es más, hay una entrevista que me fascina de un tipo que es el extra más famoso de Inglaterra, o sea, el tipo salió hasta en el Código Da Vinci y él es orgulloso de hablar, ser extra. Han salido, bueno, obviamente han salido escritores, gente que, por ejemplo, dobles de acción, y es tan variopinto porque en esa, bueno, gente de Colombia, que ha salido gente, sí, secundarios increíbles, pues, por ejemplo, estaba Michael Chamos Wiles, que esa entrevista yo todavía no me las creo que se hizo, acá estuvo, no, John, velo diciendo ahí, promociona el canal, por supuesto que sí, no, y con él quien ya completamos una de las mejores entrevistas del año. Y la penúltima, ya mañana cerramos. Ya mañana cerramos y bueno, eres Elkin, la entrevista número 159 de este año que se realiza en el canal. Qué bueno, los felicito. Para el chance, para jugar en el chance. Oiga, sí, señor. 159. Muy bien, los felicito de nuevo. Muchas gracias por tenerme en su espacio y bueno, estaremos a través de Juan o molestándoles para la puya con respecto a La Casa en la Frontera. Muchísimas gracias, Elkin, por esta oportunidad. Muchas gracias, Elkin. Gracias, Juan, nos vemos. Sí, Juan, se fue Juan. Se fue Juan, pero Juan y yo me lo encuentro hoy en día ahí hablando de libros o tomando un café. Juan, es que llegó mi perrito, es que yo vivo en el campo y Lucas va y viene. Entonces llegó y le cerré para que no se vaya otra vez. Elkin, muchas gracias. Juanito, sé que nos veremos en una próxima, en la biblioteca, en algún lado, y siempre hablaremos como el bar. Los tiempos. Listo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Bye. Chao, John. Chao, muchas gracias. Chao, John. Chao. Chao, Elkin.